otro elemento que es el manganeso. Dentro de las características físico-químicas, el manganeso tiene como símbolo Mn. Fíjense ya el peso seco corporal, el porcentaje, perdón, una milésima. Y el porcentaje total del cuerpo, una 10.000ª. El número atómico, si ustedes recuerdan, el hierro era 26, ¿sí? Este es 25 y están al centro de la tabla periódica. Por lo tanto, va a ser un metal igualmente de transición. Las características físicas es sólido y las funciones. El manganeso constituye un catión secundario dentro del equilibrio hidroelectrolítico de la membrana. Participa en el metabolismo intermedio, externamente es considerado un antiséptico de la piel. Bueno, ¿se acuerdan que les decía que había los iones, tanto cationes como iones principales y secundarios? En este caso, el manganeso hace el papel de un catión, es decir, tiene carga eléctrica positiva. Y normalmente actúa cuando el magnesio, ¿ya?, que es extracelular de excelencia, es el que se encuentra en mayor cantidad como extracelular, el magnesio se encuentra en menor cantidad. Al encontrarse en menor cantidad, el manganeso va a suplir ese papel del catión. No llega a suplir en realidad, pero ante la deficiencia de magnesio, el manganeso va a asumir el papel o parcialmente el papel de un catión. Cuando hablamos del metabolismo intermedio, es similar a lo que podría ser las hormonas de la hipófisis, que tienen que regular la acción de la glándula tiroides. Cuando hablamos de metabolismo intermedio, nos referimos a la primera parte de la acción del organismo, ¿ya? Esa primera parte es casi general y después ya toman papeles específicos. Por ejemplo, si una hormona actúa, de las suprarrenales, una hormona de las gónadas, ¿ya? Esas acciones, pero al principio la acción intermedia, la acción inicial va a ser más o menos similar. Entonces el manganeso también participa en ese metabolismo intermedio, no es directamente específico. Bien, hay otra acción interesante del manganeso que hasta ahora se lo sigue utilizando.
con diferentes nombres, etc. Pero, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos desinfectar la piel, ¿ya? Porque hay una pequeña herida, utilizamos cualquier antiséptico, mertiolate, podemos utilizar agua oxigenada, siempre que la herida no sea profunda, podemos utilizar. Pero ¿qué pasaría si toda la superficie del cuerpo estaría infectada? ¿Se imaginan qué cantidad de mertiolate tendríamos que utilizar? ¿Qué cantidad de antiséptico en general tendríamos que utilizar para todo el cuerpo? Y por decir 2 veces al día o 1 vez al día todos los días. No. En cambio, hay una sustancia, que es el manganeso, que se utiliza inclusive para el ganado. Imagínense desinfectar 50 o 100 ganados vacunos. ¿Cómo se podría hacer con agua oxigenada? ¿Cómo se podría hacer con mertiolate? Imposible. Entonces, ¿qué se hace? Este manganeso viene en forma de permanganato de potasio, si es que han escuchado. Permanganato de potasio. Manganeso. Es tremendamente fuerte. Si ustedes han visto, pueden conseguir en la farmacia, es muy barato. Vienen unos sobrecitos tipo papel madera, eso es para forrar por el cuaderno. Es de color guindo granulado. Y la recomendación que se hace es muy simple, si es que uno la toma en cuenta, decir, esto va a diluir, depende en la cantidad de agua que necesite. Por eso les decía, si uno necesita 50 litros, puede dividir en 50 litros. Pero ¿cuál es el promedio para que no sea, digamos, dañino para la piel por el exceso? Simplemente el color. Se agarra y se ve el color. Si está color rosado, está bien. Pero si levantamos y está un color guindo oscuro, hay que diluir más, ¿ya? Porque eso ya puede ser un poquito tóxico para la piel. Entonces, con eso se juega, pero miren un detalle. ¿Cómo de fuerte será que a ese sobrecito, si le hacemos caer una gota, está concentrado el sobre, una gota de agua al sobre, el sobre se abre, se está corroyendo el sobre, es muy fuerte. ¿Se imaginan si la persona agarra ese sobrecito, lo diluye apenas y se coloca en la piel? Le va a producir erosiones graves en la superficie de la piel. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros como un antiséptico para toda la superficie corporal y no tiene mayor problema. Por último, el yodo. Bueno, el yodo es un microelemento ¿cuál es su símbolo? I. ¿Y latina o Y? Y no. No hay Y. No hay I latina e Y, por si acaso. Solamente hay I y Y. Bueno, el porcentaje del peso seco corporal, miren esa cantidad tan mínima, 5 100 milésimas, décima, centésima, milésima, 10 milésima, 5 100 milésimas, 5 100 milésimas. Y la cantidad total en el organismo es bastante similar. El número atómico
es 53. Si ustedes analizan los números atómicos que hemos visto hasta ahora, el yodo es el elemento que está en el organismo y que está más alejado, que tiene mayor cantidad de protones. Todos los que hemos visto, 1, 12, 11, 20, etc. ¿Sí? El hierro 26, el manganeso 25. Pero acá 53, es el más alejado, el que tiene mayor cantidad de protones. Y otra de las características, que no es sólido, la mayoría hemos visto que es sólido, pero acá tenemos en forma natural, puede ser sólido, pero nosotros, ¿cuándo hemos visto el yodo sólido? ¿Dónde está el yodo? ¿Se han visto el yodo sólido? No, normalmente es líquido, pero ¿ya? Porque no es, una vez que se lo extrae, no es muy estable, ¿ya? Pero se encuentra así en la naturaleza. Pertenece al grupo de los no metales, y ahora vamos a ver un poquito la función. El yodo constituye uno de los componentes químicos más importantes de la glándula y de las hormonas tiroideas. Participan en el metabolismo intermedio. La disminución marcada del hierro en las glándulas o en la glándula tiroides. ¿Yodo? El yodo en la glándula tiroides determina el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, que en el recién nacido puede producir alteraciones cerebrales irreversibles. En el adulto puede producir el mixedema. 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 Bueno. ¿Sí? Mixedema. ¿Qué es? Enseguida les digo. 2 minutos. 1 y medio. Bueno. En el caso del yodo, tiene sus particularidades que inclusive como parte de la miscelánea, ¿ya? Quiere decir aquello que es un poquito secundario, el hierro ha sido causa durante muchísimo tiempo
de una patología que morfológicamente era conocida. ¿Qué se llamaba cuando había déficit de yodo? El bocio, ¿no? El bocio. Les decía una hipertrofia de la glándula tiroides global. ¿Y cómo llamábamos acá nosotros esa falta de yodo? El bocio. Coto. De ahí viene una población conocida. Coto. Antes, la sal común que nosotros consumimos no tenía yodo. Y había algunas regiones donde también por los alimentos no entraba, rábano por ejemplo, no entraba la suficiente cantidad de yodo al organismo. Pero miren qué extraordinario es el organismo. Cuando está entrando el yodo, la glándula tiroides a través de sus hormonas comienza como una esponja a absorber, ¿ya? Absorbe. Pero cuando la cantidad es mínima, esa glándula tiroides a través de sus hormonas comienza a esforzarse mucho. Y al esforzarse mucho, ¿qué hace? Se hipertrofia, es como un músculo, que cuando hace uno mucho ejercicio, se hipertrofia, crece el músculo. Acá la glándula, por el excesivo movimiento para captar hasta el mínimo de yodo que estaba entrando al organismo, se hipertrofia, crece. Pero en algunos casos, ese bocio que crece le ha permitido a ese organismo ser normal. Entonces hay que tomar en cuenta que no es cuestión de cortar el bocio, porque así como está, le ha permitido al organismo, esforzándose, a que sea normal. Hay que ver que el bocio se puede operar cuando no cumple la función de mantener la cantidad de yodo suficiente. Bueno, no sé si ustedes ya se han fijado, normalmente ahora en las personas recién nacidas les hacen en el talón una pruebita de sangre, les pinchan el talón. Eso es para ver qué T4, o sea la tirosina, una de las hormonas de la glándula tiroides. Al ver la cantidad que tiene esa criatura, si es normal, ahí se acabó todo, no tienen que hacer nada. Pero si es muy baja, inmediatamente hay que hacer tratamiento. Inmediatamente. Imagínense, 15 a 20 días no se hace tratamiento y ese niño comienza a tener ya algunas alteraciones mentales irreversibles. Quiere decir que ya va a tener deficiencia mental y esa deficiencia mental, de acuerdo a la cantidad de falta que tenga y la cantidad de días que no se hizo tratamiento, puede llegar a ser bastante severo. ¿Ya? Entonces, ya antes había, tal vez ustedes recuerden, antes había unos términos que eran correctos, pero eran de lo peor. ¿Ya? Dentro de la clasificación que se daba antes, estoy hablando, ¿ya? En psiquiatría, diferentes grados de alteración mental, deficiencia de la alteración. La idiocia era una de ellas, la imbecilidad era otra de los nombres de las alteraciones de acuerdo al grado. Pero ¿se imaginan ustedes tener que decir al padre, a los padres, mire, hemos hecho un análisis y su hijo es un idiota? No, es un imbécil. Porque esa era la clasificación, idiocia, imbecilidad y todo, de acuerdo al grado que tenía. Ahora obviamente que no se utiliza, pero antes en los libros figura idiocia, imbecilidad y todo, diferentes grados de deficiencia mental. Bueno, y el exceso de la glándula tiroides va a producir algo a la inversa, el hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo, tomen ustedes en cuenta, como hemos dicho que aumenta el metabolismo intermedio, si se le da a una persona normal
yodo, ¿ya? Y es normal, va a haber exceso de yodo y su metabolismo va a ser muy, muy rápido. Esa persona va a adelgazar. Una maravilla, ¿no? Ese es uno de los tremendos errores cuando se hace la automedicación. ¿Por qué? Porque se hace, por ejemplo, a una persona le han recetado Lugol, que es el yodo, cuando tiene obesidad por deficiencia de yodo. Es obesa por deficiencia de yodo. Entonces, le aumentan yodo, aumenta su metabolismo, adelgaza y todo. Pero es por deficiencia de yodo. Pero si tuviera obesidad por una cuestión hormonal, por otras cosas diferentes, pero no por yodo, le van a dar el yodo, le va a aumentar el metabolismo y le va a producir más bien una enfermedad que se llama enfermedad de Basedov. Los ojos como de pequinés se saltan, una serie de alteraciones por el exceso más bien. Entonces, no es, si a una persona le sentó muy bien, porque era un problema de tiroides, a la otra persona le va a sentar bien. Tengan cuidado que eso tiene que hacerse con exámenes de laboratorio. Y lo que decía del mixedema. El mixedema es el hipotiroidismo en personas mayores, ¿ya? Deficiencia de yodo en personas mayores, que no es tan grave como en el niño, porque no es irreversible. Le dan yodo y mejora. Lo que voy a decir es una frase que no se debería hacer, pero simplemente es para indicarnos cómo se puede diagnosticar una persona con mixedema. La persona que tiene mixedema es la persona que va a ser un poco gordita, muy lenta en sus reacciones, todo porque su metabolismo intermedio no está normal, está muy lento por falta de yodo. Entonces, se dice que se agarre el teléfono, ¿ya? Hola, con Carlos. Hola, con Carlos. Sí, después de 10 o 15 segundos recién contesta. Ah, este tiene mixedema, uno dice. ¿Por qué? Porque es muy lento a la respuesta. Nunca se debe diagnosticar por teléfono, por si acaso, ¿no? Pero es una forma de decir, ah, este tiene mixedema cuando es muy lento en sus respuestas. Bueno, con esto hemos concluido todo lo que es microelementos. Y tal como les había informado, ya tienen una representante, nos vamos a poner de acuerdo. Para la próxima semana ya les voy a hacer llegar las diapositivas, todas las diapositivas para que les sirva de un complemento de su estudio. La próxima clase, no sé si será presencial o virtual, no se ha dicho nada, ¿no? En alguna otra universidad ya se ha suspendido. Pero en este caso, la próxima clase, ustedes ya saben, nos toca ver, ya hemos terminado elementos, nos va a tocar ver agua, pH y compañía.